Pero, en primer lugar, yo sí quería comentaros, os voy a leer una carta y me vais a permitir que lo haga porque es que si no, no voy a ser capaz de llevar todo el contenido que quiero dar, ¿vale? Sin ti no soy nada. Os suena, ¿verdad? Es una canción de Amaral y puede ser una buena manera de definir cuánto te necesitamos para todo lo que hacemos. Pero, ¿qué es lo que hacemos en la asociación? Probablemente lo más llamativo que hacemos es dar servicios. Tratamientos especializados para personas con esclerosis múltiple y patologías afines. Casi 4.000 servicios este último año para 315 personas afectadas de esclerosis múltiple. Pero esto ya lo hacen muchas empresas y clínicas privadas. ¿Por qué elegirnos en lugar de estas otras? Pues una razón podría ser el precio. Nuestro servicio de tratamiento especializado está subvencionado y somos una entidad sin ánimo de lucro, por lo que tenemos unos precios más bajos que en el mercado libre. Pero este no es nuestro hecho diferencial. Otra razón esencial para ser la mejor alternativa son nuestros profesionales. Contamos con 11 profesionales altamente especializados y con una dedicación y compromiso excepcional. Este compromiso se refleja en que gran parte de ellos y ellas llevan muchos años trabajando con nosotros, a pesar de que podrían tener sueldos mucho más altos en centros privados. Ellas y ellos ponen de manifiesto que en Granada contamos con el más alto nivel profesional en materia sociosanitaria. Otra razón es que la asociación nos puede acompañar a los diagnosticados y a nuestras familias desde el primer momento y durante todo el desarrollo de la enfermedad, tan cambiante y tan desconcertante. Recorrer este camino acompañado por otros afectados y con el respaldo de profesionales que conocen perfectamente la posible evolución es mucho más fácil que recorrerlo en soledad. Un buen respaldo rehabilitador social y emocional es esencial para una mejor calidad de vida y para afrontar los reveses que nos proviene esta compañera de vida que nos ha tocado. Pero creo que el hecho más relevante es que somos una asociación de pacientes con esclerosis múltiple y que somos nosotros los que gestionamos la entidad. Los órganos directivos los conformamos nosotros. No es lo mismo decidir sobre cómo hay que tratar las diferentes necesidades de los afectados desde un órgano empresarial, cuyo objetivo es la rentabilidad o la consecución de beneficios, que desde un órgano en el que somos los afectados, diagnosticados y familiares los que tomamos decisiones sobre nuestro futuro. En ASDEN, el objetivo es el bienestar de todos los afectados y sus familiares y desde nuestra perspectiva en primera persona. Por supuesto que en muchos aspectos funcionamos como una empresa. Debemos de ser sostenibles en el tiempo. Tenemos que cumplir con nuestras obligaciones legales, nuestras obligaciones fiscales y nuestras obligaciones laborales, pagar los sueldos y los suministros. Esto requiere tener criterios empresariales en muchos aspectos y todo esto hay que hacerlo con las más altas cotas de transparencia y ejemplaridad. Pero no somos una empresa. Nuestros objetivos son diferentes. Nosotros no buscamos el lucro, sino poner a disposición de los afectados los mejores servicios adaptados a nuestras necesidades. ¿Y quién mejor que nosotros para definir cómo es cubrir estas necesidades? Es por todo esto por lo que te invito a que te unas a este proyecto tan ilusionante y necesario para nosotros, no solo como socio de base, sino como parte activa. Necesitamos oír tu voz, tu opinión y, si quieres, que te involucres en las actividades y en la Junta Directiva de la entidad, porque esta asociación no tiene sentido sin ti, sin los afectados, sin los familiares, sin las administraciones públicas, sin las empresas privadas. Os necesitamos a todos. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por tu... ¿Se oye bien? ¿Se oye bien en toda la sala? ¿Sí? Pues muchas gracias por tu amable presentación y, bueno, como me han dicho esto del humor, tendré que empezar contando un chiste, porque si no dirán, pues a mí no me ha parecido tan gracioso, ya que siempre empiezo diciendo que me llamo Luis Gutiérrez Rojas y no pronuncio la R. Menos mal que mis padres no me pusieron Curro o Ramón, ya sería la bomba.
Otro día fui a un congreso, te hacen estas tarjetas de congresista, y me pusieron Luis Gutiérrez Lojas. Y digo, lo de Lojas lo puedo entender, pero Gutiérrez, o sea, ¿usted conoce a alguien que se llame Gutiérrez? Y dice la chica, yo he puesto lo que me han dicho. Que Dios te conserve el puesto de trabajo. Bueno, dicho lo cual, como me han presentado, trabajo en el Hospital Clínico San Cecilio, justo aquí. Os pido disculpas porque he venido un poco tarde y me voy a tener que ir porque ya me están mandando WhatsApp de que dónde estoy. Digo, he ido a hacer, como se suele decir en argot funcionario, he ido a hacer un mandaillo, pero que no me pillen. Bueno, pues para mí es un placer que me hayan invitado a la Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple, que sé que trabaja muy bien y que, como han presentado aquí, pues intenta ser una asociación muy profesional que intenta ayudar pues, a un montón de pacientes que están aquejados de esta enfermedad. Como médico psiquiatra quería decir solo 3 o 4 ideas. La primera, como bien sabéis, no he traído una presentación con diapositivas, pero como bien sabéis, por desgracia, la esclerosis múltiple está asociada a un gran sufrimiento psíquico, ¿no? Un gran sufrimiento psíquico fundamentalmente asociado a los cuadros depresivos. ¿Por qué motivo? Pues porque sabemos que es una enfermedad crónica y sabemos que es una enfermedad que produce una discapacidad y una disminución en la calidad de vida. Negar eso sería negar la realidad. ¿Qué soluciones tenemos? Por supuesto, lo que estáis haciendo, ¿no? Intentar hacer todo lo posible por hablar de la enfermedad, que se conozca, ponerla encima de la mesa, pedir recursos, mejorar la investigación. Desde la investigación llegarán las mejores soluciones para buscar los tratamientos que disminuyan la sintomatología. Y como todos sabemos, la esclerosis múltiple, como muchas otras enfermedades, pero en concreto la esclerosis múltiple, pues ha mejorado mucho. Quizá uno no sea consciente, porque los pacientes cada vez son más reivindicativos. En salud mental nos pasa lo mismo. Los pacientes no paran de quejarse de todos los problemas que tienen, y eso es bueno. Como se quejan, como reivindican, como intentan poner sus demandas encima de la mesa, la sensación que nos puede dar es tan fatal. Eso no es así. Quiere decir que están mejor, y que como están mejor, quieren tener más calidad de vida. Es decir, quieren tener, por ejemplo, la posibilidad de trabajar, la posibilidad de tener una familia estable, sana, adecuada. Quieren tener mejor salud física y psíquica. Es decir, que reivindican cada vez más. A lo mejor hace unos años, una persona con esclerosis múltiple, pues ni siquiera tenía la posibilidad de ser reivindicativo. Luego, esto es un poco paradójico. Conforme los pacientes, cualquier colectivo, pero en concreto esclerosis múltiple, están mejor, van a ser más demandantes. Y van a decir, queremos 1000 cosas, ¿no? Pues que haya una adaptación, por ejemplo, en los edificios para que puedan acceder los pacientes, pues que haya una adaptación en las oposiciones si me presento por el cupo de discapacitados, pues que haya una adaptación en la vivienda, pues que haya una adaptación en la sanidad. Es decir, van a poner encima de la mesa todas sus demandas, y eso es bueno, porque una sociedad tiene que ser inclusiva y tiene que ser consciente de que hay personas que lo pasan mal por la patología que tienen. Esa es la primera idea que quería transmitir. Es decir, los pacientes están cada vez mejor y por eso cada vez se quejan más. Repito, suena paradójico, pero es la realidad. Segunda idea, creo que es importante que planteemos qué es estar enfermo y qué es estar sano. Tener una esclerosis múltiple es lo peor que hay. Yo siempre tengo pacientes que dicen, lo mío es lo peor, doctor, lo mío es lo peor. Digo, ¿lo peor en comparación con qué? O sea, que uno siempre tiene la sensación, ahora que ha pasado la Semana Santa vemos que la gente lleva una cruz. Independientemente de que uno tenga o no fe, me parece que es una representación de la vida. En la vida todo el mundo tiene una cruz. Hay que ver qué marido me ha tocado, hay que ver qué niño más pesado, hay que ver qué trabajo más malo, hay que ver tener que trabajar en esto, trabajar en sanidad, para cortarse las venas, trabajar en educación, lo peor que hay, trabajar en la banca, están echando a todo el mundo, aguantar a este hombre, doctor, ¿cómo aguanta este hombre? Digo, no sé, la has elegido tú. Bueno, cada persona tiene una cruz. Yo que tengo muchos hijos, voy a contar chistes porque veo que es lo que hace gracia. Tengo muchos hijos, yo me he reproducido muchísimo, tengo una obligación moral por mi físico y mi psíquico. Y entonces me decía un compañero, yo con mi mujer nunca hubiera tenido tantos hijos como tú. Digo, no. Y yo con tu mujer tampoco. Bien, persona que tiene los hijos que le dé la gana. Pero lo que quiero transmitiros es que todo el mundo tiene cruces. Todo el mundo tiene cruces. Todo el mundo tiene problemas. Todo el mundo tiene defectos. La sociedad necesita personas con defectos. La sociedad, aunque esto suene también paradójico, necesita enfermos. Porque una sociedad sin enfermos es una sociedad insoportable. Igual que un marido o una mujer sin defectos es insoportable. Porque si tú te casas con alguien que no tiene defectos, en la discusión, ¿cómo le das? Importante que el otro tenga su defecto. Imaginaos a alguien que saca todo sobresaliente, todo matrícula, hace medicina, saca todo buenísimas notas y hace el MIR, saca el número 4, cardiología en el Gregorio Marañón. Un ser humano insoportable. Y su madre ni te cuento, porque mi niño. ¿Tú cuánto dinero ganas? Pues mi niño gana más. Es decir,
El tenerlo todo nos hace seres insoportables. Lo vemos con nuestros hijos. Nuestros hijos tienen de todo. Ahora que dentro de una semana empezará la Feria de Granada, entraremos en las casetas y escucharemos una canción que dice que no nos farte de nada, que no, que no nos farte de nada. Lo quiero todo. El eslogan de Movistar es elige todo. 1400 películas. No te das tiempo a verlas. Me pongo y las veo. Quiero todo, lo quiero ya y lo quiero ahora. Eso nos hace seres insaciables, impacientes, insoportables. Y entonces aparece el defecto, que puede ser un defecto de carácter, un defecto físico. No pronuncio la R. Juego muy mal al fútbol. Yo me acuerdo que cuando yo, en mi colegio, de los 5 años a los 15 años, durante 10 años consecutivos, siempre que se elegía un equipo de fútbol, yo era el último en ser elegido. Hipótesis A. Te tienen envidia. Van a por ti. Quieren hundirte. Hipótesis B. Eres muy malo. Con el tiempo se confirmó la hipótesis B. Por tanto, necesitamos defectos. Esto ya lo decían los clásicos. Fijaros, Aquiles, que es un guerrero griego depilado de gimnasio, metrosexual. Cuando hicieron la película le hizo Brad Pitt, que Brad Pitt me gusta hasta a mí. Pues Brad Pitt, tú lo metes en una marmita, cogiéndolo del talón, y todo el líquido sagrado, el néctar de los dioses, tocaba su cuerpo, excepto en el talón. ¿Qué es lo que querían reflejar? Y el talón de Aquiles, como se veía, era su punto débil. ¿Qué quieren reflejar los clásicos? Que todo el mundo tiene un punto débil. Y es imprescindible que lo tengamos. Puede ser muy listo en una cosa y muy torpe en otra. Puede ser muy buen futbolista y, por ejemplo, no saber hablar en público. Como, por ejemplo, Leo Messi, futbolista espectacular, lo escucha en ruedas de prensa y da penica verlo. ¿Por qué? Porque Dios, en su infinita misericordia, reparte los dones de forma irregular. Tú vas a saber jugar fútbol, pero no va a ser muy listo hablando. Todo el mundo tiene defectos. Bien, y ahora vamos al quid de la cuestión, hablando de esclerosis múltiple. ¿Qué puede pensar un paciente? Y, por tanto, esto se asociará a que tenga un mayor sufrimiento psíquico, a más problemas depresivos, más síntomas depresivos, más cuadros de ansiedad. Pensar, lo que a mí me ha tocado es lo peor que hay. Si comparamos cruces, está claro que tener una esclerosis múltiple no es una cruz pequeña. O sea, no es lo mismo que sea alérgico a la penicilina. No es una cruz pequeña. Pero lo que nos enseñan los pacientes con esclerosis, los pacientes con enfermedad mental, es que sufrir una enfermedad te hace mejor. Esto es otra idea muy paradójica. La enfermedad es mala, el dolor es malo. Uno no va buscando el dolor en su vida, porque uno no es masoca. Pero el dolor es inevitable. La vida está llena de conflictos. La vida es conflictiva. El mero hecho de existir, levantarte por la mañana, ya es conflictivo. El ser humano ya se levanta con un conflicto en la cabeza. Maldita sea la hora en que dices, tengo que trabajar en el SAC, que una mierda, cuánta mala suerte tengo mi mujer porque me casé con esta, mira que me tengo que casar con otra, y mira que soy un desgraciado y encima no sé cuánto, y encima lecciones el 23 de julio, poner lecciones, fastidiar. Da igual, te pase lo que te pase, suceda lo que suceda. Me han contado que esta mañana, me ha contado el taxista, he venido con un taxista depresivo que le estaba animando. Me ha hecho gracia porque me subí al taxi y dice, ¿cómo está usted? Y dice, amargado. Y digo, ¿y eso? Y de no voy a estarlo, doctor, no voy a estarlo. Y entonces me ha contado, no sé si será verdad, me ha contado que Alejandro Sanz ha publicado hoy en redes sociales que también está amargado. Dice, hombre, si está amargado Alejandro Sanz, que tiene dinero, yo que no tengo, digo, bueno, está bien, digo, déjeme y ya luego se ahorca. Bueno, entonces, cada persona tiene una carga de sufrimiento en función de la interpretación que hace de la realidad. Esto es una frase del emperador Marco Aurelio que dice, cuando te amargas por algo, no es eso lo que te apesadumbra, sino tu dictamen sobre eso. O sea, que no es lo que nos pasa, sino la interpretación que hacemos acerca de la realidad. Y curiosamente, paradójicamente, fijaros que no paro de hablar de paradoja, las personas que sufren más se quejan menos. Yo eso lo he visto. Personas con enfermedad mental, personas con esclerosis múltiple, personas con enfermedades neurodegenerativas. ¿Por qué se quejan menos? Porque han sufrido más. Y entonces son conscientes de la suerte que tienen. También son conscientes de lo que sufren, pero se fijan mucho más en lo que consiguen. Y cuando un paciente con esclerosis se tira un año sin crisis, o, por ejemplo, toma un tratamiento que mengua, disminuye el sufrimiento, hace que esté mucho mejor desde el punto de vista neurológico, lo valoran mucho. Aunque físicamente estén mal, porque es obvio que están mal, porque hablas con ellos y te cuentan su sufrimiento y los déficits que tienen y son evidentes. Pero valoran mucho la mejora. Y a lo mejor hay una persona que está sano como una pera limonera, que es rico de familia, que tiene olivos, que es un tío fantástico, que es muy guapo y que encima pronuncia la R, y es un desgraciado.
Luego, plantémonos que no es tanto la cruz que nos ha tocado, sino la interpretación que hacemos acerca de la cruz que nos ha tocado. Y con esa visión, que es una idea de psicología cognitiva, ¿no? Cómo disminuir las distorsiones, una persona puede llevar una vida muy feliz, muy plena, muy auténtica, si tiene una enfermedad tan grave como la esclerosis múltiple. Y termino con la tercera idea. Primera idea, hemos insistido, importancia de que la enfermedad está mejorando, que los pacientes cada vez reivindican más porque están mejor. Segunda idea, intentemos relativizar la enfermedad, que es grave, que es dolorosa, que, repito, es discapacitante, eso creo que es una realidad, pero que eso, si se interpreta de forma adecuada, puede hacer que la persona sea más virtuosa. Yo lo veo, las personas con enfermedades graves son mucho más tolerantes. Son mucho más tolerantes. ¿Por qué? Porque como no pasan mal, cuando ven a alguien que lo pasa mal, pues lo entienden. Si tú en la vida no lo has pasado nunca mal, ves a alguien que lo pasa mal, porque tiene depresión, por ejemplo, y dice, eso te lo curo yo con 2 bofetadas. Típico de alguien que no sufre. Eso son pamplinas, es un exagerado. Bueno, que Dios no te lo manda a ti, y entonces te enterarás de lo que vale un peine. Tercera idea, seamos capaces, en esta línea, de ser conscientes de la suerte que tenemos. Fijaros que las personas inteligentes, las personas estables, las personas sanas, es como si tuvieran un puzzle de piezas y las personas estables se fijan en las piezas que tienen, no en las que les faltan. Esto pasa continuamente. Cuando uno tiene todas las piezas, solo se fija en la pieza que le falta. Si mi hija sacara mejores notas, si mi hijo se casara, si mi mujer fuera de otra forma, si mi marido adelgazara, si me subieran el sueldo, continuamente, solo fijándote en lo que te falta. ¿Por qué no te fijas en lo que tienes? Tenemos un sistema sanitario público espectacular, pero completamente espectacular. Podríamos compararlo con cualquier sistema europeo, y no digo norteamericano, y es 1000 veces mejor. Si aquí sale un fármaco nuevo para la esclerosis múltiple, lo vamos a tener en muy poco tiempo. Y es gratis, quitan la palabra gratis, pagado por los impuestos, cosa que me parece muy bien. Esto no pasa en muchísimos países del mundo. Y si aquí aparece un inmigrante subsahariano sin papeles con esclerosis múltiple, se le da el tratamiento. Un sistema de solidaridad brutal. Repito, valoremos eso. Y tenemos, como decía antes, por ejemplo, una cosa que no se valora, Granada. Granada es una ciudad espectacular. Dicen que cuando Dios estaba creando el mundo, dice, a Granada le voy a dar la Alhambra, y le voy a dar Sierra Nevada, y le voy a dar la costa tropical, y le voy a dar que te puedas tomar una cerveza y le regalo la tapa. Y entonces le dijo San Pedro, ¿no te estarás pasando con Granada? Dice, no conoce a los granadinos. Que tenemos a veces un tono autodestructivo hacia nosotros mismos que es brutal. Ese tono de queja continuo. Eso, sabéis que las cruces de Granada ponen siempre una pera adelante. Dice, no le falta un pero, porque lo normal es decir, la cruz es muy bonita, pero... Es decir, fíjanos en la pieza que falta. Valoremos lo que tenemos. Por ejemplo, la seguridad. Es otra cosa que no lo tenemos en cuenta. En millones de países del mundo no se puede salir por la noche porque te matan o te roban. Aquí puedes estar hasta las 6 de la mañana en la MAE dando sartes, no te pasa nada. Porque es una ciudad muy segura. Y si llaman a la policía aparecen 14 patrullas. Aparecen los geos disparando. Es decir, una ciudad donde hay muchísima seguridad. Bueno, podría poner así millones de ejemplos. Podría poner millones de ejemplos de por qué 2023 va a ser uno de los mejores años de la historia de la humanidad. Nunca ha habido más acceso a agua potable, nunca ha habido más personas alfabetizadas, nunca ha habido menos conflictos de guerra, a pesar de la guerra de Ucrania, cada vez hay menos muertos en conflictos, cada vez la esperanza de vida no para de crecer en todos los países del mundo, también en los pobres, cada vez hay menos pobres, esto no se abre, cada vez hay menos hambre, es un escándalo que muera alguien de hambre en el mundo, pero cada vez menos hambre. Alguna madre histérica me dice, es que mi hijo no come. Y digo, ¿sabe cuántos niños murieron de hambre en España el año pasado? ¿Cuántos? Ninguno. Es decir, tenemos millones de cosas buenas, pero siempre nos estaremos fijando en algo negativo. Que si el cambio climático, que si no llueve, que si ha bajado la bolsa, que si hay inflación, porque siempre hay cosas negativas. La pregunta es, ¿qué quieres elegir? Y con esto quería terminar porque pienso que las personas que colaboráis con la Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple habéis elegido no quejaros. Lo decía la presidenta en la presentación. Se puede ganar mucho más dinero en otro sitio. Se pueden hacer muchísimas más cosas que estarán mejor vistas socialmente, pero no son tan apasionantes. A Teresa de Calcuta le decían, lo que usted hace no lo haría yo ni por todo el oro del mundo. Y decía ella, hombre, yo tampoco, porque ponerte a curar leprosos por dinero hace falta ser tonto. No lo hago por eso, lo hago por algo mucho más importante.
todas las personas que colaboran en actividades de solidaridad, de ayuda a las personas que lo pasan peor, a las personas que sufren, a las personas que tienen enfermedad. Todo el mundo dice lo mismo: doy mucho menos de lo que recibo, porque nada da más satisfacción que el amor. Lo que doy, lo recibo. Y eso no se paga con dinero, se paga de otra forma, se paga de una manera infinitamente más importante. Por tanto, seamos conscientes de que lo que estáis haciendo por personas con esclerosis múltiple, los familiares que estáis padeciendo en vuestras carnes de alguna forma esta enfermedad, a lo mejor no sois conscientes, volvemos a otra paradoja, de la suerte que tenéis, porque sois conocedores de que sois mortales, de que la vida es dura, mancha, duele, pincha, fastidia, y eso es lo que merece la pena. El amor, y con esto acabo, es una rosa con R fuerte, una rosa con espinas. Huele muy bien, pero pincha. Voy a citar a una filósofa puertorriqueña llamada Jennifer López, su nombre de guerra es G. Lowe, y G. Lowe tiene una canción que dice: nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loco tu lado salvaje. G. Lowe, que es monísima. Pero, pum, pa, pum, pam, pum, pa, pum, pam, pum, ¿el anillo pa' cuándo? No lo dice varias veces. ¿El anillo pa' cuándo? ¿El anillo pa' cuándo? ¿El anillo pa' cuándo? Y termina la canción diciendo: ¿pa' cuándo? ¿Qué es lo que nos quiere transmitir G. Lowe? Pues que tú estarás muy bueno, serás muy guapo, estarás depilado, pero ¿cuándo está el anillo? ¿Dónde está el compromiso? Quiero que te pongas de rodillas y quiero que des la vida por mí. Citaré a Joaquín Sabina, que dice algo parecido: y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor, cuando no muere, mata, porque amores que matan nunca mueren. Si queremos sacarle partido a la vida, tenemos que pincharnos, tenemos que enfangarnos, tenemos que comprometernos, tenemos que implicarnos, mancharnos, meternos en el fango. Hay que hacer eso. Colaborar con la Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple es un marrón, ya os lo aviso. Os van a pedir pasta, os van a decir que de vuestro tiempo, os van a decir... Por eso merece la pena, porque todo lo que en la vida cuesta esfuerzo merece la pena. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención, espero que os hayan gustado mis palabras y me tenéis a vuestra disposición. Como soy psiquiatra, le digo, si necesita algo, la gente me dice, espero que no. Muchísimas gracias. Pues buenos días, buenas tardes a todo el mundo y muchas gracias por haberme invitado. Es un placer... ¿No se oye? ¿Que me acerco? Vale. Es un placer estar aquí y hablar con todos ustedes, sobre todo porque yo llevo trabajando en esclerosis múltiple 21 años. Llevo aquí en Granada, en el Instituto de Parasitología. Somos un grupo que llevamos mucho tiempo interesándonos por esta enfermedad y trabajando en por qué se produce esta enfermedad. Pero yo hoy aquí, más que hablar de lo que nosotros trabajamos, quería contar un poco en qué ha contribuido la investigación en esclerosis múltiple a la mejora de la vida de los pacientes. Y yo recuerdo cuando empecé hace 21 años a trabajar en esclerosis múltiple, el panorama era muy distinto al panorama que tenemos ahora. Realmente ha cambiado mucho. Las herramientas que tenemos, tanto para investigar como en el tratamiento. Había únicamente un tratamiento para la esclerosis múltiple que todavía se utiliza, que son los interferones, pero actualmente tenemos una batería de tratamientos muy importante que ha mejorado la vida de los pacientes y que ha detenido en muchísimos casos la evolución de la enfermedad y la neurodegeneración. Pero todos estos tratamientos que tenemos en la actualidad vienen de muchas investigaciones y del conocimiento de la enfermedad. Realmente la mayoría de los tratamientos se basan en disminuir la inflamación y parar la entrada de los linfocitos, tanto los linfocitos B como los linfocitos T, al sistema nervioso central. ¿Y esto por qué lo hacemos? Pues lo hacemos porque a lo largo de todos estos años hemos descubierto que son los protagonistas de la enfermedad, que estos linfocitos están produciendo una inflamación en nuestro sistema nervioso central y hay que pararlos, y hay que controlarlos, hay que regularlos. Todos los tratamientos que tenemos en la actualidad van en este sentido: regular la inflamación, impedir que se produzca una neurodegeneración en el sistema nervioso.
Pero podemos cantar victoria, hemos acabado, ya tenemos todos los tratamientos, todos los pacientes están perfectamente. Pues no, realmente aquí no voy a decir eso porque todos sabemos que todavía nos queda mucho trabajo. Mucho trabajo por delante, aunque sea una época esperanzadora, lo que hay ahora en la investigación de esclerosis múltiple. Quedan cuatro líneas de investigación principales en las que estamos enfocados todos, la mayoría de los investigadores que trabajamos en los tratamientos de la esclerosis múltiple. Uno, como digo, tenemos varios tratamientos. 8 diferentes, aunque hay muchos diferentes marcas y tratamientos, realmente se traducen en 8 diferentes mecanismos de acción de estos tratamientos. Todos ellos actúan de una manera distinta y tienen diferentes efectos secundarios en los pacientes. ¿Qué sería lo deseable? Lo deseable sería que un paciente, cuando está diagnosticado, el neurólogo diga, pues, tuviera una herramienta, hiciera un análisis y dijera, este es el que a ti te va a ir bien, este no te va a producir efectos secundarios y va a detener la evolución de la enfermedad. Pues eso no lo tenemos. Y eso es lo que llamamos la medicina personalizada o medicina de precisión. Es uno de los objetivos principales que tenemos actualmente. Poder tener marcadores que nos digan qué tratamiento es el que le va a ir bien a cada paciente. En eso estamos trabajando nosotros en el Instituto de Parasitología, en buscar estos marcadores y podamos ver en cada paciente. En este momento hay algunos que ya son bastante buenos y que están entrando en clínica y que pronto ya se utilizan y se van a generalizar, como los neurofilamentos. Otro de los grandes retos que tenemos es no todos los pacientes tienen un tratamiento. Sabemos que las formas progresivas de la enfermedad, tanto las primarias como las secundarias progresivas, no están respondiendo bien a los tratamientos que tenemos en la actualidad. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo funcionan. Sabemos mucho más de las recurrentes y no sabemos de las primarias progresivas y de las secundarias progresivas. Ahí es donde tenemos que trabajar, saber qué es lo que está pasando, qué es lo que hace que haya una progresión de la neurodegeneración. Esto es uno de los puntos importantes. Y por supuesto, generar nuevos tratamientos que detengan la evolución de estas formas de la enfermedad. Pero otra de las cosas importantísimas es recuperar. En la actualidad pues sabemos que se va perdiendo capacidades y lo que queremos es poder recuperar eso que se ha perdido durante la enfermedad. Esta es otra de las grandes líneas de investigación. ¿Cómo podemos remielinizar el cerebro? Incluso cómo podríamos recuperar las neuronas perdidas. Esto es otra de las líneas importantes. Se está trabajando en células madres, se está trabajando en tratamientos, algunos de ellos muy esperanzadores, pero todavía hay que esperar un poquito para esos tratamientos. Estamos en fases de investigación para saber cómo podemos, hay realmente ensayos clínicos ya, principalmente en animales, en modelos animales, pero esto llegará también. Y lo último es lo que seguramente en los periódicos ya se haya escuchado, es un mundo libre de esclerosis múltiple. Y esto viene porque hace un año un poco más, se habló del virus Steinbach, el virus Steinbach que producía la esclerosis múltiple. Bueno, esto todavía necesita mucha investigación, pero sí que sabemos que el virus que produce la mononucleosis es un elemento fundamental para que se desencadene la enfermedad. Entonces, hay líneas importantes de investigación que están generando vacunas para poder evitar que se infecten. Pero me vais a decir, bueno, si ya tengo la enfermedad, ya no puedo evitar eso. Sí, es verdad que no podemos evitar. Probablemente las vacunas no sean un tratamiento para las personas que ya tienen la enfermedad, pero sí para nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, tenemos que trabajar en esa línea. Queremos
que una sociedad, un mundo en el que erradiquemos la esclerosis múltiple por nuestras familias y por nuestro futuro. Pues esta es otra de las importantes líneas de investigación que se están haciendo ahora, que todavía es está empezando, todavía no tenemos datos, pero que hay mucha fuerza en este sentido. Por lo tanto, yo creo que hay que hablar de un momento esperanzador, es un momento en la investigación en la esclerosis múltiple, yo creo que es un momento importante, pero no hemos llegado al final, tenemos que seguir luchando y los investigadores somos muy conscientes de ello y también agradecemos muchísimo la participación de todas las asociaciones como esta que colaboran con nosotros y nos ayudan, porque nosotros sin el apoyo de la sociedad y de los enfermos tampoco podríamos hacer nada. Pues más o menos era eso lo que quería contaros. Pues muchísimas gracias. Quiero ser lo más concisa y breve posible y lo que me gustaría sería reivindicar el papel de la neuropsicología en esta enfermedad. Un momentillo. Vale, bueno, voy a decir a lo mejor algunas obviedades que todos ya conocéis, pero a modo de presentación creo que es relevante para algunas ideas que me gustaría desarrollar a lo largo de esta pequeña charla. Como todas sabemos, la esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central, tiene una etiología compleja y multifactorial. Entre ellas hay un proceso inflamatorio autoinmune, probablemente desencadenado por agentes infecciosos, y también hay otros agentes ambientales que parecen estar influyendo en este proceso de neurodegeneración. Además, también hay un proceso desmielinizante que afecta a la sustancia blanca. Este proceso desmielinizante lo que provoca es que se generen un tejido escleroso en diferentes áreas del encéfalo y de la médula espinal. Cuando estas placas aparecen en el cerebro, se producen una serie de alteraciones en diferentes niveles o diferentes funciones cerebrales, que pueden ser funciones motoras, sensitivas, cognitivas, que afecten a la deglución o que afecten a la articulación, o también que, por ejemplo, afecte al control de esfínteres. No se habla mucho del papel de la neuropsicología y de todos los aspectos neurocognitivos que afectan a esta enfermedad, pero aproximadamente entre el 40 y el 60% de los pacientes con esclerosis múltiple tienen algún tipo de afectación cognitiva o psicológica. Cuando se quiere investigar o indagar sobre cuál es la sintomatología principal en esclerosis múltiple, es muy complejo, porque la afectación axonal puede ocurrir en diferentes áreas del encéfalo y afectar a diferentes niveles. Por eso muchas veces la expresión de esta enfermedad es tan variopinta a la vez que compleja, y por lo tanto también su pronóstico y el curso evolutivo muchas veces no es del todo predecible. Hay algo importante que creo que cabe destacar aquí y que influye mucho en ese componente cognitivo de la esclerosis múltiple, que es el papel de la desmielinización en la enfermedad. Como todos sabemos, el sistema nervioso central, el cerebro, funciona con un sistema neuronal que tiene un cuerpo y que tiene unos axones, que son los que hacen que la información llegue de una área a otra del cerebro. La cuestión es que en esclerosis múltiple el daño a nivel neurológico se produce en estas áreas de comunicación que son los axones, y eso hace que la información no viaje de una manera del todo eficaz a lo largo del cerebro, y que por lo tanto haya pues diferentes tipos de afectación cognitiva dependiendo de cada persona. Pero sí que es cierto y es importante que parece que todas las personas comparten esa dificultad en cómo la información viaja a través de las diferentes áreas cerebrales, y por lo tanto se da una respuesta más o menos clara, más o menos eficaz y más o menos funcional a lo que el entorno le está demandando a la persona.
A nivel de indicadores en neuroimagen, que por ejemplo evidencian cuáles son los signos de disfunción cognitiva, obviamente esto depende de cada persona, pero es cierto que se han visto como una área donde hay una afectación más prototípica en la enfermedad, como puede ser la dilatación de los ventrículos laterales, la atrofia del cuerpo calloso, normalmente también suele haber atrofia cortical, y hay un hallazgo muy importante y muy revelador en personas con esclerosis múltiple, que es lo que se ha encontrado en pruebas de resonancia magnética funcional. La resonancia magnética funcional hace un estudio dinámico de la actividad cerebral, donde se ve cuáles son los consumos de glucosa en el cerebro mientras que la persona está realizando algún tipo de actividad física o cognitiva en este caso. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto aquí? Se ha visto que cuando las personas con esclerosis múltiple realizan una actividad, necesitan consumir más glucosa que cualquier otra persona. Esto tiene una teoría de costo energético en el cerebro, que lo que nos está diciendo es que cuando las personas con esclerosis múltiple necesitan prestar atención, memorizar algo, concentrarse, planificarse, emitir lenguaje, consumen y necesitan más recursos para realizar esa actividad. Esto, a la larga, puede provocar que el cerebro, digamos, caiga en mecanismos de deterioro o de neurodegeneración, porque en un principio las personas que responden de una forma relativamente funcional a las demandas y al costo que el entorno le pide a nivel cognitivo, no consumen tanta glucosa en el cerebro como a lo mejor algunos pacientes con esclerosis múltiple que sí que tienen más focalidad cognitiva. Además de esto, también es importante que sepamos que en las formas de esclerosis múltiple que se caracterizan por presentar brotes, hay unos procesos que son de remielinización, es decir, el sistema y el cerebro siempre intenta dar lo mejor de sí, y después de un brote se ha visto que gracias a la acción de astrocitos y de otras células precursoras de mielina, como pueden ser los oligodendrocitos, esas vías y esas conexiones que han sido dañadas se vuelven a remielinizar. Pero sí es cierto que llega un momento en el que cuando vamos teniendo más brotes, cuando avanzamos a formas progresivas, ya el cerebro ha perdido esa capacidad de remielinización y por lo tanto ya nos asentamos en deterioros que a lo mejor son más estables o que permanecen ya con una focalidad concreta a nivel físico, cognitivo o sensitivo. Ya en 1877, Charcot se dio cuenta de que en personas con esclerosis múltiple aparecía un debilitamiento de la memoria, un enlentecimiento del pensamiento conceptual y cierto aplanamiento de la vida intelectual y afectiva. A día de hoy, cada vez nosotros también los neuropsicólogos intentamos investigar más y dar mejores y mayores respuestas a cuál es la afectación neuropsicológica en esclerosis múltiple, y sí que es cierto que está bastante asentado que hay una afectación en velocidad de procesamiento, atención y concentración, algunas cuestiones relacionadas con memoria, sobre todo los procesos de codificación y de recuperación espontánea de la información. Vemos que los pacientes, cuando les pedimos que evoquen algo por sí mismos, a lo mejor no se acuerdan, pero si les damos algunas claves o algunas pistas, sí que son capaces de llegar a evocarlo, y esto ejemplifica muy bien cómo esa velocidad a través de la cual la información viaja en el cerebro no resulta del todo eficaz y por lo tanto necesitan como una clave o una ayuda externa que le ayude a terminar de dar la información que se le está solicitando en ese momento. Además también pues puede haber algunas alteraciones en funciones ejecutivas y algunas cuestiones de estado de ánimo y de apatía. Quiero reivindicar hoy aquí y dar importancia al abordaje neurocognitivo en esclerosis múltiple, porque creo que es muy importante, al igual que la investigación nos está ayudando muchísimo a nivel de farmacología. Creo que la investigación también es dar calidad de vida a estas personas con las terapias físicas, con las terapias ocupacionales, con las del lenguaje y de habla y también con las terapias cognitivas, porque hay muchos casos donde la afectación cognitiva limita mucho el desarrollo de las actividades de la vida diaria. Aquí os quiero presentar solo algunos ejemplos de
lo que este último año, en noviembre de 2022, se presentó en la Sociedad Española de Neurología, donde ya también ahí cada vez se le está dando más importancia al papel de la cognición en esclerosis múltiple y, por ejemplo, algunas de las líneas de investigación están relacionadas con intentar sacar screening de valoración que sean más sensibles a cuál es el tipo de deterioro cognitivo de las personas con esclerosis múltiple. También, por ejemplo, cómo influye la calidad de vida con el perfil neuropsicológico en esclerosis múltiple, es decir, yo he limitado mi calidad de vida porque tengo una dificultad a la hora de moverme, o he limitado mi calidad de vida porque porque me resulta dificultoso manejar información a la vez, dar una respuesta, comunicarme, retener diferentes tipos de información, y todo esto tiene que tener una cabida y una respuesta dentro del sistema de salud. También, por ejemplo, algo que en las consultas de neurología llega mucho y es una inquietud que muchos pacientes y familiares tienen, es el tema de la conducción. Hay en muchas ocasiones donde, como esta velocidad de procesamiento se encuentra algo enlentecida o esta capacidad atencional está relativamente afectada, las personas empiezan a tener dudas de si pueden o no deben conducir, y esto también es un amplio paraguas, ¿no?, que, por ejemplo, desde las instituciones públicas todavía se está investigando y se está intentando ver cómo dar una respuesta a todo esto. Y bueno, también se intenta estudiar cuál es el funcionamiento cognitivo en formas progresivas o en formas recurrentes, que también es distinto. Todo esto yo creo que resalta la importancia del papel de la neuropsicología en esta enfermedad. Por último, quería exponer un caso clínico que yo creo que puede ser bastante revelador e ilustrador de cómo la afectación cognitiva puede y de hecho influye mucho en el desarrollo de la vida diaria de determinadas personas con esclerosis múltiple. Nos encontramos con una mujer de 45 años, casada, con 3 hijos, es profesora de formación profesional, coordinadora de proyectos, en su etapa de adultez estudió una carrera a través de la UNED, una mujer muy inquieta, muy activa. En 2015 hay un diagnóstico de migraña, pues porque ella se encuentra con muchos dolores de cabeza, dice que también se nota más torpe, más lenta, y también en 2020 hay un ingreso repentino en la unidad de neurología por una pérdida de sensibilidad, además de dificultades para caminar y pérdida del control de esfínteres. Aquí ya se hace el diagnóstico de esclerosis múltiple, se trata con corticoides y ya comienzan las revisiones con el servicio de neurología. Es una mujer que, como otro dato importante a nivel médico, tiene una vejiga neurógena, algunos episodios de caída y refiere mucha fatiga física y mental. Pero a nivel físico se encuentra bastante bien, es totalmente independiente. Ella, exceptuando, que no es poco por el tema de la fatiga física, puede dar paseos, lleva a su niño al colegio, saca a sus perros, puede ir con sus amigas, sale con su marido, todo. Sin embargo, nos refiere que el componente cognitivo le limita mucho. ¿Por qué? Porque está muy olvidadiza, se suele perder en las conversaciones, su trabajo lo tuvo que dejar porque se notaba que se quedaba en blanco, también perdía el hilo sobre dónde iba. Los alumnos referían: profesora, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué vuelves a repetir esto? ¿O por qué te has quedado en blanco? Se acaba de parar la clase, y eso obviamente en ella provocaba un malestar. A lo mejor también le decía a su madre que iba a hacer la comida, de repente la madre llegaba a las 2 y pico, las 3 de la tarde y decía: ¿dónde está la comida? Y ella: no lo sé. Entonces también tenía todo este tipo de despistes, ha llegado a bloquear varias veces la tarjeta porque no recuerda el PIN, ha comprado varias veces a lo largo de diferentes semanas un mismo artículo a nivel de prenda de vestir, tiene dificultades con el dinero, se satura ante las conversaciones, esa fatiga mental también está, necesita dormirse varias siestas o descansar en varios momentos al día. Además, también ha tenido algunos episodios de desorientación, siempre ha sido muy aficionada a la lectura, pero ahora refiere que ya no lee porque le cuesta mucho concentrarse en seguir la trama, saber cuáles son los personajes y demás. Y además también refiere que cuando está con su amiga o cuando está con su familia, le cuesta muchas veces encontrar las palabras y saber organizar bien el discurso que quiere dar para decir lo que ella quiere expresar. Entonces, yo creo que
esto a lo mejor no es lo más prototípico, pero sí hay mucha gente que por ese nivel variopinto de afectación esclerosis múltiple puede tener afectación cognitiva y necesitamos también darle respuesta a ese nivel. Así que nada más, como conclusión es decir que en neuropsicología normalmente tenemos el hándicap de que las funciones cognitivas no se ven, no es como a lo mejor cuando hay una paresia, o cuando hay una debilidad muscular o cuando hay una falta de coordinación, pero sí están muy presentes y afectan a muchas actividades de la vida diaria. Y que por lo tanto tenemos que tener en cuenta estas dificultades porque a los pacientes con esclerosis múltiple les hace especialmente vulnerables en el desarrollo de sus actividades profesionales, educativas o de la vida diaria. También quiero dar voz al resto de disciplinas sanitarias que trabajan con esclerosis múltiple, a los equipos que acompañan a todas estas personas, porque también creo que es importante que tengan una buena acogida y respuesta dentro de los equipos multidisciplinares y que siempre haya un acompañamiento dentro de las disciplinas sanitarias, tanto a las personas como a las familiares. También porque, bueno, yo creo que en esclerosis es una de las enfermedades donde hay mucha caída en pseudoterapia, entonces como hoy estamos en investigación, creo que tenemos que dar visibilidad a la investigación farmacológica y también a la investigación sanitaria que trabaja por la calidad de vida de estas personas. Nosotros en neuropsicología también tenemos retos, tenemos que investigar para hacer mejores test y pruebas de cribado y que sean sensibles a detectar el deterioro cognitivo en los pacientes con esclerosis múltiple. También trabajamos con las farmacéuticas para ver qué tipo de fármacos pueden ayudar o no a amortiguar un poquito la sintomatología neurocognitiva o que los fármacos no empeoren algunos síntomas relacionados con la fatiga, con el cansancio o con la afectación a nivel de funciones cognitivas. Y también creo que es importante trabajar desde las primeras fases de la enfermedad, donde hemos dicho que existe esa ventana terapéutica donde todavía la remielinización se está produciendo, entonces fomentar, ayudar a que se consolide para que el deterioro no llegue un momento en el que avance a tal punto donde a lo mejor ya sea muy, muy difícil recuperar o mantener diferentes actividades de la vida diaria. Así que nada más, muchas gracias por vuestra atención. Queremos poner en valor su labor a la hora de hacer fácil lo difícil en momentos difíciles. Muchas gracias. De verdad, no sabéis la suerte que tenéis de contar con una asociación como ustedes aquí en Granada, tan cerca de vuestras casas, de vuestros hogares. Una asociación que lo importante es para el desarrollo, el apoyo que presta a los afectados de esclerosis múltiple, a sus familiares. Para nosotros llevamos más de 20 años trabajando con ellos y la verdad es que nos produce una gran satisfacción de verdad el día a día continuo intentar resolver sus problemas, intentar estar presentes en sus decisiones. Como Caridad bien ha dicho antes, no solo una asociación, es una empresa, hay que financiarlos, hay que buscar la financiación, los proyectos tienen que salir y todo eso luego tiene que estar respaldado por una gestión financiera transparente, que puedas llevar a cualquier sitio, que sea fiable, de calidad y que sea un plus para que ellos puedan optar a esa financiación que tanto necesitan, porque de verdad su labor es impagable. Muchas gracias a todos. Ya había leído el manifiesto en público, ¿verdad? Lo voy a repetir un poco, pues para que quede ya como, hasta luego, para que quede ya fijadamente en este acto, y después tenemos un pequeño ágape que espero que ya esté todo preparado, ¿no? Ahí fuera.
En primer lugar, voy a hacer el manifiesto solicitamos el reconocimiento automático del 33% del grado de discapacidad con el diagnóstico, lo que facilitaría el acceso a prestaciones y recursos que mejorarían significativamente la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple. En segundo lugar, un mayor apoyo gubernamental a la investigación de esclerosis múltiple. La investigación en nuevos tratamientos es una esperanza para poder encontrar la curación definitiva de esta enfermedad. En tercer lugar, el acceso a un tratamiento rehabilitador integral, personalizado, gratuito y continuado en todas las comunidades autónomas, reforzando el papel de las asociaciones de pacientes que desarrollan en este campo. También una equidad en el acceso al tratamiento farmacológico que precise cada persona, en todas las comunidades autónomas y en todos los centros hospitalarios, y que no se produzca la intercambiabilidad de fármacos sin el consentimiento de los neurólogos. El mayor compromiso de los empresarios en las adaptaciones de los puestos de trabajo y en el cumplimiento de los porcentajes que exige la legislación en la contratación de personas con discapacidad. Continuidad en la colaboración de la industria farmacéutica en el apoyo de las asociaciones y en la investigación de tratamientos cada vez más eficaces, sin perder la seguridad imprescindible. Más apoyo de las administraciones públicas hacia las familias, que son las principales cuidadoras de las personas con esclerosis múltiple. Mayor compromiso con la accesibilidad universal, tan necesaria para la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad. Mayor sensibilización y solidaridad de la sociedad con las personas afectadas de esclerosis múltiple y sus familiares, así como puesta en marcha por parte de los gobiernos central y autonómicos de campañas para informar a la sociedad sobre esta enfermedad, respaldadas por materiales informativos y de educación sobre la esclerosis múltiple. Y, por último, promover y solicitar la colaboración de las asociaciones en el desarrollo de las campañas de sensibilización y concienciación, porque ellas son las mayores conocedoras de la realidad del colectivo de las personas con esclerosis múltiple. Muchísimas gracias por vuestra atención y por habernos acompañado en este día.